Y me imagino lo que ha sido el tema de estar en la carrera estudiando cuando se fueron y toda la experiencia de vida esa. Pero bueno, vienen del Mansilla, así que bueno, la adaptación ha sido bastante más fácil. Estamos muy fácil. Buen día. ¿Qué hacen? ¿Cómo andan? Bien, bien. La verdad buen que día. bien. ¿Es así o no? ¿Se sufre cuando te vas a estudiar un poco? Y sí, sí, yo creo que sí. Sufrís más que todo también el desarraigo de estar lejos. Y después también te enfrentás a tener que hacerte cargo de cocinarte, de pagar los impuestos, lavarte la ropa. Hay varios desafíos nuevos. En mi caso, por lo menos, creo que la mayoría. Sí, total. La independencia ahí, a partir de la posibilidad, con mucho esfuerzo de los viejos, de poder mandarte a estudiar, además en una época muy compleja. Nosotros nos fuimos a estudiar en el 2000. Qué Yo lindo. en 2002. Previo, bueno, 2001, con todo lo que eso implicaba, cobro de patacones. Sí, desastre. Era difícil. Y salir de esa zona de confort que no deja de ser la familia y lo rico de la cocina de la mamá, en todo caso, salías a la vida y a la independencia que tanto desea un adolescente con todo esto que dice el Pitu, ¿no? Empezar a hacer tareas que, si bien nosotros las hacíamos con mi hermano en su momento, bueno, ahí ya está solo. Claro. Escuchá, solo. ¿eran ordenados para los dos? ¿Eran muy ordenados o desprolijamente ordenados adentro del departamento donde estaban viviendo, digo? No, yo era bastante ordenado, sí. Sí, ordenado. De todas maneras, el primer año me tocó en una residencia compartir con chicos de otros lugares y en una habitación tenías, era la habitación para dormir, el lugar de estudio, a veces comíamos ahí adentro, así que pasaba de todo ahí en 10 metros cuadrados. Pero sí. Me fui a estudiar con 4 amigos que los 4 éramos igual de ordenados. Mando un beso a José María, al Pali, al Polo. Mirá el pan. Qué bárbaro. ¿Eran ordenados o no? Todos cumplimos la meta, gracias a Dios, pero éramos muy ordenados. Imagínate El lo que objetivo, hacía. No abría la puerta porque tenía cumplido. Éramos igual de ordenados. Así que nos llevábamos muy bien. ¿O? Nos llevábamos muy bien, nos divertíamos mucho. Linda época. Qué bueno, qué bueno. Escuchá, y ¿se puede o hay algo en relación al tema de los pibes que se van a estudiar y todo eso, después de haber pasado por toda esa experiencia, me imagino, no hay planes o sí, de qué sé yo, locales para ese acompañamiento o no? Mirá, nosotros... es compleja la situación hoy para que una familia decida mandar a estudiar a alguna universidad o a alguna ciudad del país a sus hijos. Por lo económico, por lo difícil que está el contexto, digo, económico en todo aspecto, ¿no? Alquiler, hoy alquilar es muy complejo, lo sé de primera mano por una de mis cuñadita más chica, alquilaba en una de las ciudades más importantes del universitario que es Córdoba y era una de las ciudades quizás más baratas para poder alquilar y se volvió casi imposible. Entonces, hoy es difícil. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta y los estados ahí tienen que aparecer con políticas educativas que acompañen las ganas de poder formarse de los adolescentes en Argentina. Escucha, el tema de tener una universidad en Chuele, porque hablaba con alguien el otro día de que no es de acá, me dice, boludo, tiene una universidad en Chuele, ¿cómo? Impresionante. Digo, sí, Impresionante. a veces no le tomamos la dimensión de lo que significa tener una universidad en Chuele. Valle Medio es un polo educativo sin ninguna duda y Chuele es la centralidad de ese polo educativo. Sí. Tenemos 2 universidades que, bueno, Pitu te va a poder explicar mejor como profesor universitario. Pitu, bueno, Sí. en eso, hay mucha gente que viene de afuera. Sí, Bueno, sí, se nota mucho, en veterinaria por supuesto sobre todo, pero también en el terciario hay un perfil ya de chicos. En el terciario sucedía más con la línea sur, que venían de la línea sur, claro. a determinadas carreras, en principio más las relacionadas con producción, con el sector rural. Y en veterinaria hay de toda la Patagonia, inclusive hay mendocinos, Ahora, pampeanos. pero vienen y hay muchos que se quedan de esos. Sí, por supuesto. De hecho, ya cuando mirás las veterinarias que hay hoy, el comercio, digamos, Sí. instalado, ya hay chicos que no son de la región y ya se han quedado por acá.
Así que es un impacto. Bueno, pero tuvo tremendo. también un impacto con el tema desde los alquileres mismos, porque se terminaron convirtiendo en eso, digamos, para Bueno. recibir estudiantes. Tiene sus pros y sus contras. Obviamente que eso te presiona sobre la demanda de alquileres y los alquileres también acá en Chole han, Por eso, ¿a qué han voy con elevado esto? mucho. Digo, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos aprendiendo? Y nos golpeó muy fuerte el tema de las empresas cuando se vinieron todo el malón. De hecho, Sí. porque también va a seguir pasando eso, no es que fue ahora y se terminó, o sea, va a seguir en ese camino. Digo, ¿estamos preparados o vamos a seguir improvisando en algunos temas? Bueno, qué sé yo, uno de ellos es el tema de esto, de lo habitacional, infraestructura, comercio, bueno, etcétera. Es como que impacta directamente en todo. Para que no nos pase como en otros pueblos que no tienen dónde ir a alquilar, por ejemplo, y se te van a otro lado. Digo, tener esa capacidad receptiva de una mirada comercial, definitivamente es eso, porque es lo que nos va a llevar a crecer. Bueno, mira, ahí traes un tema bastante piola, porque para conversar. Vos preguntabas si había algún programa, digamos, para reinsertar o para atraer a los jóvenes. Yo te diría que no, salvo lo que uno ya conoce, viste, lo que es medicina, que bueno, hay generalmente la residencia y hay algunos tipos de incentivos, pero después como que falta un poco de articulación en eso. Captar porque también ahora tenemos la posibilidad de formarnos acá más cerca, pero también eso no significa que se te quede acá el recurso humano, porque por ahí va buscando otro rumbo. Esa es una cuestión. Y la otra, que está muy interesante, tiene que ver con uno de los temas que estamos ahora empezando a abordar. Casi que lo tocamos ayer por encimita porque estábamos con otro tema, pero es la cuestión de, en el caso puntual de Chuele, la cuestión del código urbano y de edificación, ¿no? Porque también uno dice, por ejemplo, bueno, a ver, tenemos un problema de vivienda, ¿podemos regularlo nosotros de la localidad? Y tuvimos la experiencia de los departamentos temporales y no funcionó, no fue exitosa por lo menos. No podemos quizá intervenir directamente sobre el precio. Pero obviamente sabemos, ya casi desde sentido común y más los argentinos que somos especialistas en economía, que si no podés regular directamente el precio de un bien, tenés que producir más si querés que el bien baje. Y bueno, en este caso tenemos nosotros que ver cómo hacemos para que nuestro código de edificación, que ya está un poco desactualizado, habilite la posibilidad, por ejemplo, de construcción en altura, ¿no? Totalmente. Que en un momento es entendible que se intentaba proteger de alguna manera una cierta idiosincrasia, una cierta imagen de la ciudad. Si bueno, no, que no te claven un edificio ahí en el medio. Por supuesto, a él le gusta que claven un edificio ahí, no sé, Bueno, pero ¿por al qué lado no? del puente. Pero es lo óptimo, digamos. No te digo hacer en el Mansilla 7, 10 departamentos en una tira, 200 Sí, departamentos sí, en una sí. manzana. Pero hay que habilitar esas formas de construcción en altura. Inclusive trabajar, yo digo, sobre promover la utilización de otros materiales, que no Totalmente. sean solamente los tradicionales, generar oferta alternativa, inclusive también, aunque no sea tan significativo sobre los costos de construcción, también hay determinados estímulos que vos podés hacer desde el Estado municipal o gestionar con la provincia, quizá que se reduzcan determinadas tasas, sellos, impuestos, como para orientarlo en ese sentido, que la gente construya para alquilar para otros. Bien. Sí, eso es planificación. Es planificación. Ahora estamos por entrar en ese debate, mirá, en estos días. ¿Hace cuánto que no se actualiza esa ordenanza? 2019 creo que es la última actualización 2019. del código, creo que 2019 se hicieron algunas. Se hicieron algunas actualizaciones también por demanda y esto que dice el Pitu, a requerimiento de lo que va ocurriendo, ¿no? Sí. A partir de la necesidad de construcción y por ahí se contrapone contra respecto al código urbano, bueno, vas generando algún tipo de modificación que la verdad todos estos eventos ya son argumentos suficientes para repensar lo que te decíamos recién, en la modificación y en un nuevo código urbano, ¿no? Es que ahí va, Código el tema de la planificación también nos lleva a dónde queremos ir con el pueblo, Las digamos. excepciones, creo que son las excepciones respecto a las modificaciones o construcciones, son de las que más números han llevado a ser tratadas en el Consejo. Por eso, pero hoy tenemos en claro qué es lo que queremos y cómo queremos que sea Chuele, para dónde ir, cómo Nosotros ir. tenemos claro para dónde queremos ir. Nosotros tenemos claro.
Bueno, la verdad es que deberíamos promoverlo más a ese debate. Ayer justamente en función de esto, de la revisión que queremos hacer del Código Urbano, que entendemos también que el Ejecutivo creo que ya lo comenté esto, nosotros aprobamos un presupuesto para hacer el estudio técnico para cambiar el código. Así que el Ejecutivo también imagino que están de alguna manera en eso, pero falta más debate todavía y volver a abrirlo a la comunidad, como se hizo en su momento el Plan de Desarrollo Estratégico. Ayer hablaba con Karina Banucci, nos acordábamos del plan. Yo ya te digo que en el 2001 estaba ya en quinto año, así que no recuerdo el plan en sí mismo, pero recuerdo que enseguida, cuando me empezó a interesar la política y la gestión, lo primero que hice fue chusmearme todo el plan de desarrollo estratégico, y decíamos con Karina, hay cuestiones en las que todavía se hace referencia a ese plan. Claro. Por ejemplo, si no me equivoco, el planteo de la apertura del acceso oeste ahí, que daría con la universidad, y bueno, entiendo que también la intención del Ejecutivo de asfaltar Don Bosco como para ir allanando el camino para ese lado. Creo, si no me equivoco, que de alguna manera estaba contemplado algo parecido en el plan de desarrollo estratégico, y estamos hablando de un plan que ya tiene 20 y pico de años, ¿no? Pero que bueno, fue elaborado con la participación de lo que se dice las fuerzas vivas de la ciudad, no solamente los políticos, sino también profesionales, fuerzas económicas que pudieron participar. Bueno, tocaste y acabas de decir algo importante, y el tema de los políticos, así como hasta como marcándolo muy bien. Sí. Hoy la sociedad eso es lo que reclama, y también, bueno, ustedes lo deben sentir, de hecho. Ustedes, si quieren, o sea, son políticos, y la gente les debe, esto como lo marcaste recién, hay como una exigencia hoy distinta, me parece, ¿no? Sí, la verdad que hoy también el contexto indica que nada, el mensaje desde la política, que es lo que al menos me llama más la atención, es sobre la antipolítica, y obviamente que la sociedad está también imbuida en ese sentido, con un desgaste enorme, por cierto, de lo que ha sido para los argentinos en algún punto la política en sí, ¿no? Desde lo comunicacional. Lo que vemos es un cansancio, un hartazgo en promesas o en acciones no concretadas de alguna parte de la política o de alguna parte de aquellos que representan a la política, que por supuesto después se generaliza, ¿no es cierto? Entonces, sí, totalmente. Creo que como la vida misma, la política por sobre todas las cosas es primordial y es fundamental defenderla, sostenerla como posibilidad en definitiva de lo que decimos quienes hemos estudiado de alguna manera la política en sí, la única herramienta posible para poder seguir transformando todo esto que venimos diciendo, el desarrollo, la posibilidad de crecimiento, la planificación, no puede ser dada si no está la política como eje transversal o derivador de todas estas acciones. El tema es que cuando aparece el político desconfiamos en todo. Claro, bueno, ¿qué es lo que reclama la gente? Lo personaliza o lo individualiza, lo focaliza en aquellos que ejercen la política, ¿no? Bueno, como la vida misma, lo hemos hablado más de una vez, no todos los políticos son iguales. Hay una frase de Dolina muy linda que dice que, digamos, para una persona que no lee, todos los libros son iguales. Claro. Entonces, digamos, en este sentido, en la política pasa lo mismo. No todos los políticos son iguales, pero eso conlleva a que la política sea mala en términos generales, ¿no? Y se denoste y se busque casi un mensaje desde la antipolítica, que como siempre sucede, digamos, es fruto o lo van a utilizar. Hay un mérito igual ahí, un sector importante. Digo, hay un mérito ahí para llegar a eso también. Sí, hay claro, un mérito de los políticos, sí. Hay mérito de los políticos. Vos imagínate que si es por gestión, la gente necesita respuesta y resultados, que esto se da a través de gestión. Claro. En el marco nacional, los últimos 2 gobiernos previos a Milei han fracasado en cuanto a las expectativas que generaron a la gente. Sos de los pocos que tienen tanto autocrítica. Mauricio Macri como Alberto Fernández. Por supuesto, no es lo mismo para nada el gobierno de Mauricio Macri con el de Alberto Fernández, pero que los sintetiza los dos, que no pudieron lograr
cubrir las expectativas que habían generado en la gente. Y ese cansancio, ese hartazgo de la gente en 8 años se resumió en elegir otra cosa nueva, entre comillas, que era esto, ¿no? Que es lo más rancio y más viejo de la política, bueno, que está llevando a cabo Milei. Porque yo no puedo dejar no puedo entender, analizando la política diariamente, cómo una persona que le dijo tirabomba de jardines de infantes a Patricia Bullrich, cómo además dentro de su gabinete esta persona que le dijo tirabomba de jardines de infantes a Patricia Bullrich, candidata del PRO en su momento, además tiene en su gabinete al vicecandidato a presidente que es Petri, como ministro de Defensa, y lo tiene a Scioli. No hay más casta, no hay más casta en la Argentina que hoy Scioli en todo caso. Bueno, pero mirale el mérito a Scioli. Scioli creo que representa bastante bien esto que vos marcás de lo de la casta y cómo el tipo se reinventa y sigue estando ahí. Bueno, entonces la discusión ¿es el problema el funcionario? ¿Es el problema la terminología? ¿Es el problema los medios que a veces se sumergen con intereses totalmente contraídos a replicar cuestiones que son ajenas a la necesidad de los argentinos? Digamos, acá lo importante es que la gente tenga respuesta. La gente hoy necesita vivienda. Bueno, hay que gestionar para que la mayor cantidad de gente posible o de cholenses tengan acceso a la vivienda. Los estudiantes necesitan tener concretada la posibilidad y el sueño de estudiar. Bueno, hay que buscar los elementos, las herramientas para propiciar, como se hizo en el 2008 y ya del 2008 para adelante en Chuele, tener una universidad. Y ahí actuó la política, actuó en su momento la senadora Amanda Isidori y el senador Miguel Pichetto, con un gobierno nacional que además creó no solo esta universidad, sino 15 universidades más en el país. Entonces digo, la política, por supuesto, que cuando está canalizada y gestionada, sirve un montón. Sí, y te diría que además nosotros, desde, digamos, los que nos toca actuar en la política local, de alguna manera tenemos el beneficio, yo diría que es un beneficio, de que todos los días nos ven caminando, nos ven en algún lugar o en nuestro ámbito de trabajo, y entonces estamos obligados, por decir de alguna manera, al contacto con la realidad. A medida que los territorios para representar se hacen más grandes, digamos que subimos a nivel provincial y nacional, se nota más la desconexión. Yo lo que intento rescatar siempre es que nosotros, por lo menos a mí me pasa, creo que a él también, y seguramente a la mayoría de los que interactuamos acá en la localidad, es que tratamos de nuestras evaluaciones, nuestras discusiones, nuestras peleas y nuestros acuerdos son políticos. Tenemos, más allá de que no hay una doble moral, nadie puede ser bueno en la política y malo en la casa o al revés, porque algo está ocultando, pero en general nuestras discusiones tienen que pasar por lo político y no trascender a la cuestión personal, y eso en las redes en estos tiempos pasa más, y más cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, impotente, empieza a mirar o a mencionar o a hablar de cuestiones que nada tienen que ver. Y entonces ya la política después empieza a transformarse en una guerra, y no es una guerra, es una competencia de ideas, una disputa de ideas, puede ser más apasionado o menos, pero que tiene que ver con un ámbito de trabajo, con un ámbito de transformación de realidad que no debería por qué poner el ojo en las cuestiones personales. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, nuestras críticas que tenemos siempre en los bolsillos. Vos nos preguntáis, siempre tenemos alguna crítica acá para nuestros adversarios. Son críticas de gestión y de posicionamientos políticos. No va más allá de eso. No vamos más allá de eso. Después, en su vida personal, cada uno hace lo que quiere, y bueno, y sus vecinos que lo ven todos los días lo juzgarán. A mí no me corresponde eso. Está bien. Digo porque a veces se entiende como que nosotros no subimos a ninguna ola en este caso. Nuestros posicionamientos son políticos y nuestras evaluaciones de nuestros adversarios son políticas. Ahora, lo llevo ya directamente a uno de los temas que dio que hablar estos últimos días, el tema del endeudamiento por el tema del asfalto. ¿Quieren contarnos cómo es el tema y a qué refiere con el tema de endeudarnos y quién va a pagar eso, básicamente? Tu pregunta es muy buena. Bueno, tengo que hacer un breve resumen para por ahí alguno de los vecinos que no está al tanto cómo viene. En el inicio de sesiones de este año, formalmente viene el intendente a abrir las sesiones del Consejo Deliberante y bueno, cuenta un poco qué es lo que piensa hacer durante el año
En este caso anunció su intención de hacer asfalto. Así que tenemos que decir que desde febrero, mediados de febrero, ya sabíamos que la intención del gobierno era hacer asfalto, pero hasta finales del mes de junio no tuvimos ninguna información oficial y casi que ninguna extraoficial respecto de cómo se iba a hacer, cuáles eran las cuadras, a quién habían visto para armar el proyecto técnico, quiénes eran los bancos con los que se estaba haciendo consulta. No supimos nada. Nos cae un pedido de tratamiento urgente. Le cuento a los vecinos que el pedido de tratamiento urgente lo puede hacer el intendente en este caso cuando tiene justamente alguna urgencia o algo que quiere tratar rápido. Y bueno, nos cae ahí a fines del mes de junio la propuesta para que autoricemos al Poder Ejecutivo a tomar una deuda de hasta 2.000 millones de pesos, más intereses, por supuesto. Y nos cae a nosotros el pedido de que autoricemos porque para pagar las cuotas de ese endeudamiento se comprometía el Ejecutivo Municipal a tomar parte de los ingresos de coparticipación. Entonces teníamos que autorizarlo nosotros y de ahí después tenía que solicitar autorización el Ministerio de Economía de la provincia y de la Nación porque la coparticipación es de ingresos nacionales y que pasan a través de provincia. En ese momento la propuesta que más cuajaba era la de uno de los bancos, la del Banco de Neuquén en este caso, que ofrecía una tasa de, cuando estuvimos en la reunión un viernes, ahí en fines de junio, una tasa del 34%. Dentro de esa tasa del 34% es como cuando uno va a comprar pan. Tenés el costo de la materia prima más el costo de la mano de obra. En este caso, lo que digamos, la materia prima sería la tasa Tamar, que es una tasa que se toma como referencia lo que le pagan a los ahorristas que depositan mucho dinero, a los mayoristas, más un interés propio que te cobra el banco. Esa tasa estaba en 34%. La tasa cambia diariamente. El lunes siguiente a esa reunión, nosotros creo que nos encontramos un jueves o un viernes con el Ejecutivo, entendíamos por supuesto que la intención del Ejecutivo era anunciar el asfalto para el aniversario, pero ya cambia cuando sale la tasa del mes de julio, la referencia que toma el banco con esta tasa Tamar, la tasa ya había subido y más, si le sumamos el interés del banco, el municipio, el Choele iba a tomar una tasa ya del 38%. Ajá. Del 34 al 38 pasó de lunes a martes, de viernes a martes. Así todo nosotros decidimos acompañar, más allá de que, por otra parte te digo que el proyecto técnico que tiene que ver con realmente de qué calidad se iba a hacer el trabajo, qué actividades previas hay para hacer el asfalto, qué datos de clima, de suelo se toman. Ese proyecto técnico estaba todavía bastante flojo, muy flojo. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque sobre el proyecto técnico vos también sacás los costos de lo que te va a salir la cuadra. Ellos calculaban, por lo que nos decían, más o menos 80 millones de pesos por cuadra, pero si tomás que la San Martín tiene 2 manos, serían 160 millones de pesos aproximadamente. Claro. Pero era un cálculo medio por arriba. Nos decían más o menos 1.760 millones, pero por ahí la obra pública se puede, cuando vos licitás, podés pagar hasta un poquito más, entonces hasta 2.000 millones les parecía que era el tope. Y nosotros decidimos acompañar en ese momento, pero poniendo este límite. Acompañamos con una tasa de hasta el 38,2%, que era la tasa de ese momento. Pero creo que cometimos quizá la ingenuidad de poner dentro, además de establecer que el tope era 38, poner que era 34 de Tamar más 4 de interés que se llevaba el banco por su cuenta. Entonces, claro, no pasó ni un mes, los papeles van hacia los niveles superiores del Estado y viene el secretario de Hacienda y nos dice, che, mirá, provincia nos dijo que no pongamos específicamente la tasa Tamar porque cambia todos los días, entonces si la tasa me sube 0,1 ya no puedo tomar crédito, tengo que volver para atrás. Nos pareció bien, pero lo que no nos parecía bien es dejarlo liberado completamente. Claro, totalmente. Entonces le consultamos varias veces hasta que finalmente nos dijo, mirá, le decíamos, ¿cuánto interés estás dispuesto a pagar por ese préstamo? Porque además cuando lo acompañamos en su momento creíamos que las tasas eran fijas.
Una vez que vos fijás un interés a pagar, las tasas eran fijas. Y no sucedió eso. Las tasas eran variables, o sea que además vos podés tomar un crédito al 40%, pero después sube la tasa de interés y ya la primera cuota la pagás al 45%. Entonces, de arranque, con esa simulación que nos presentaron con una tasa del 38%, tomábamos 2.000 millones de pesos y devolvíamos más de 3.100 millones de pesos, pagando a 3 años una tasa del 96 millones de pesos por mes. Wow. Hasta ahí. Sí, no. Hasta ahí todavía tenía algo de color. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen y nos dicen esto de, che, no pongan específicamente lo de la tasa Tamar, y nos dicen que están dispuestos a tolerar hasta 45% de tasa de interés, entonces, ¿cuál fue nuestro planteo? Bueno, dejémoslo escrito. Imagínate, de un viernes a un martes, o sea, de fin de junio a principio de julio, la tasa subió 4 y pico %. Y después volvió a lo que pretendían ahora, cuando tratamos de nuevo, ya había vuelto a subir. La tasa Tamar estaba en 42.6 más los intereses que le agregara el banco, o sea que íbamos a pagar arriba del 45%. Y no, el Ejecutivo le propusimos que ponga ese tope del 45%, si es que estaban tan convencidos de que no iban a validar un préstamo más caro, y no quisieron. Fue nuestra propuesta, inclusive la hice hasta en el momento mismo de la sesión, y no quisieron un tope. No decíamos el tope de la tasa Tamar, dejarlo establecido, el tope general de interés que estábamos dispuestos a pagar. Entonces, disculpame si estoy haciendo larga, Jesús. No, pero está bueno saberlo. Falta porque... nada más que este tema, este otro aspecto. ¿Cuál es, ante esta discusión, que obviamente fue una discusión muy pacífica, porque estábamos todos con la intención de... A todos nos parece bien que haya obra pública, que... Obviamente, como dice Rodrigo, por ahí antes venía el dinero de otros niveles del Estado y hoy lo tiene que poner el municipio porque ya no hay plata como para hacer obra pública. Pero bueno, también es positivo que el Ejecutivo diga, tengo una administración transparente y me permite, eficiente y me permite hacer obra pública. Bárbaro. Todos queremos que haya asfalto. Nos encantaría. Ahorrás en combustible, ahorrás en maquinaria, ahorrás en regador. Bueno. Sí. Ahora, el Ejecutivo dice... Nosotros tenemos un tope, que es la ley de responsabilidad fiscal de la nación, que han firmado las provincias y que involucra a los municipios, y que nos dice que no nos podemos utilizar en pago de deuda más del 15% de lo que recibimos por coparticipación. Entonces ahí tenemos un tope. Le preguntamos con Rodrigo, che, más o menos cuánto es lo que está ingresando mensualmente al municipio. Nos dicen entre 500 y 600 millones de pesos. Entonces el 15% de 600 millones de pesos es 90 millones de pesos. Más o menos daba la cuenta ahí, cerquita. Pero, esto quiero que quede claro. Yo puedo tomar un préstamo de 1.000 millones de pesos a una tasa del 30% anual y me va a dar 2,5 de interés mensual. Voy a devolver 25 millones de pesos. Sí. Ahora, también puede ser que tome un préstamo de menos dinero, de 800 millones de pesos, pero con una tasa del 40. Y también voy a devolver 25. O sea, que yo tenga un tope para gastarme en deuda, no significa eso que eso me esté limitando a tomar tasa de interés alta. Por eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que no solamente nosotros de la oposición, más allá de lo bueno que digan que son el oficialismo, que lo bueno que digan que son ellos, lo transparente, lo eficiente, nosotros de la oposición tenemos que tener un reaseguro porque estamos hablando de mucho dinero de todos los vecinos. Entonces, además, si nosotros no ponemos un tope de tasa de interés, estamos habilitando que el Ejecutivo tome a la tasa que quiera. Nunca va a incumplir la ley de responsabilidad fiscal, nunca va a pagar más de lo que la ley te habilita. Pero eso no significa que esté tomando un buen préstamo, que esté haciendo un buen negocio, porque puede ser que tomen a una tasa muchísimo más alta del 45% tomando menos dinero. Está bien, de 2.000 millones, ¿cuánto se queda el banco? ¿Cuánto te queda que recibiría el municipio, en realidad? No puede recibir los No, el municipio recibe los 2.000, si quisiera tomar hasta los 2.000, puede que tome menos, pero el tema es que lo que devuelve es altísimo porque... Bueno, ahí estaba la simulación que nos mostraron, digamos, no estamos inventando nada. De 2.000 devolvía 3.100 millones o 3.200 a la tasa del 38. Obviamente, en 3 años, por ahí, digamos,
La cuestión es que hay otros detalles menores. Por ejemplo, cuando nosotros aprobamos el presupuesto Pito, que del... se han tomado créditos o leasing de menos que eso, y lo hemos visto sin ni, bueno, vos Rodrigo has participado de eso, y lo que ha costado pagarlos, por eso te estoy diciendo. Sí, por más que me diga que tener la municipalidad más ordenada del planeta, es un montón. Y en realidad los funcionarios pasan y los que quedamos endeudados el pueblo, nosotros. Entonces vamos a ver, che, el regador mañana no te pasa, o no se pasa una máquina, o se rompió, o no hay parque automotor como pasa el día de hoy, que yo me centraría en eso, en reponer o tener unidad de 0 kilómetros, no estar comprando usado, viejo, y que va a salir mucho más caro, que estar haciendo o pensando en estas cosas que en realidad vamos a tirar pedo de colores, vos sabés que es así. Y en este contexto aún más, Jesús, digamos, hemos hecho las consultas a quienes... Ahora, ¿por qué no se lo preguntaron al pueblo? Bueno, Che, ¿por qué no nos preguntan nosotros a los público o no sé, el de Hacienda que vaya, lo que te hicieron una interpelación, fue el tipo, explicó? Sí. ¿Por qué no nos explican a todos de una vez, buena vez, qué es lo que quieren hacer y cuánto va a ser el dinero que se va a tomar y cuánto nos van a endeudar a los vecinos de Chuele? No es una al decisión frentista menor. Incluso, Rodrigo, digamos, que che, Bueno, ¿quién lo va a pagar eso? Mira, esos planteos, varios de esos planteos los hemos hecho. Yo no quería meterme otra vez. Creo que por ahí Rodrigo lo puede contar, porque en Está definitiva... bien, nadie se tiene que enojar por nada, pero hicimos estas consultas. Sí, sí. Che, hablaron con los vecinos. ¿Cuánto va a salir? Por ejemplo, haciendo una cuenta muy rápida, si el planteo del oficialismo, más o menos según los cálculos técnicos y financieros, era que cada cuadra salía 80, o sea, 160 cada 100 metros de San Martín. El oficialismo dice, bueno, la mitad nos corresponde a nosotros porque es la parte del bulevar, de un lado y del otro. Bueno, son 80 millones entonces que hay que dividir entre los vecinos. 40 de un lado y 40 del otro. Bueno, 40. Si vos tenés las viviendas son más o menos de 10 metros de frente, de arranque tenés que repartir 4 millones de pesos por vivienda si tenés 10 viviendas por cuadra. Más los intereses. Entonces, ustedes consultaron con los vecinos si están en condiciones, no te digo dispuestos, porque dispuestos debe estar todo el mundo, que vos dices, che, mirá, estoy dispuesta a poner un poco, sí. Bueno, ustedes consultaron con los vecinos, sí, algo bueno. Che, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar los vecinos directamente beneficiados o vamos a prorratear con los demás vecinos que también usan la San Martín? Porque ahí vos decís, capaz que tenés más recupero. Si tenés recupero, podés hacer más después. ¿Cuál es tu intención? ¿Recuperar algo del dinero invertido o no recuperarlo? Ese tipo de consultas las hicimos. Y bueno, las respuestas fueron como un poco livianas, ¿no? Bastante livianas. Y en el caso de cómo se iba a repartir los costos, no tuvimos respuesta. No se sabe. Yo todavía. Vecino, ponerle No se la San sabe. Martín, me dan centavos, voy a estar feliz de que me hagan el asfalto. Pero si mañana me llega una boleta y tengo que pagarlo, pero a mí nadie me preguntó. No, bueno, se Y supone no que sé va a si voy haber a un tener ganas de pagarlo. registro. Te digo ya que no. Se supone que va a haber un registro de oposición, o sea, se abre una consulta, pero bueno, mirá, las consultas más allá de lo formal de registro de oposición, que es importante, deberían haberse hecho antes, imagino yo, porque vos embarcás a todo el municipio de Chuele en una inversión importante y en un compromiso importante. Y estimo yo que uno no puede andar improvisando, ¿no? Que más o menos alguna información previa tenés que manejar como para embarcarte en esto. Y a nosotros nos sorprende eso, porque nos sorprende que si anunciaste en febrero, recién venís apurado pidiendo tratamiento urgente, que en 5 días te saquemos con frita la autorización para el endeudamiento. Después venís y nos cambiás la bocha con el cambio de las tasas de interés, ya nos cambiás y no te animás a ponerte tope a vos mismo. Entonces, nosotros no podemos dar cheques en blanco. No lo vamos a hacer. Qué buena. Con toda la voluntad de acompañar, pero no lo vamos a hacer. Era una buena... Sí, comparto 100% lo que dice el Pitu. Era una buena oportunidad, Jesús, para que el Estado municipal también, en una decisión tan importante, no es una decisión menor, ¿no? Primero, No, tomar totalmente. un endeudamiento de este tenor y, por supuesto, la magnitud de la obra que tanto deseamos los vecinos de Chuele hace mucho tiempo. La última obra de pavimentación o asfalto fue en el 2009. Y es importante recalcar que fue a través de gestiones y acompañamiento del Estado Nacional. En ese momento la última pavimentación es la avenida San Martín. Sí.
¿Por qué digo esto? Por lo importante del Estado. Hoy no tenemos un Ministerio de Obra Pública que esté focalizado, ni siquiera le interesa al Ministerio de Obra Pública inexistente en el marco nacional, qué va a pasar con la rotonda, y estamos discutiendo la posibilidad de una obra importante y deseada dentro del ejido urbano. Hay muchas preguntas para hacernos, muchas respecto puntualmente a esta obra. A veces, si los riesgos son mucho más significativos que los beneficios, y tenemos que poner un freno, y de última es la responsabilidad que tenemos como concejales. Pero también, no solo como ustedes como concejales, sino la comunidad, toda, el pueblo completo como vecino. Por supuesto, digamos. porque somos representantes, al menos por lo pronto, de nuestros vecinos en este sentido. Y todas estas cuestiones que venía anunciando el Pitu, digo yo, qué pena, porque fue una oportunidad importante, al menos para tener un dato estadístico a través de un censo, de cuántas preguntas muy básicas hicimos respecto al proyecto. Digamos, hasta último momento no se supo cuántos vecinos o cuántos frentistas. Bueno, ahí tiene una pregunta, dice, ¿por qué los vecinos tendríamos que pagar si esta plata le pertenece a los vecinos? Bueno, sí, también. No un vecino, me lo acaba de mandar. No, bueno, por eso te digo, son visiones diferentes cómo hacer. Ese vecino que pregunta quizá también puede suceder o puede que no. Vaya, no sé, a la ciudad de General Roca y diga, che, qué lindo que está Roca. Bueno, sí, el centro. depende si vos querés un poquito y bueno, eso hablamos ayer, como no. Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que por supuesto que en definitiva los dineros que andan dando vuelta y los dineros que gestionan los estados, inclusive lo que nos pagan el sueldo a nosotros, son de los aportes que hacemos todos cuando vamos a comprar pan, pagamos IVA, cuando hay que hacer un trámite en renta. Bueno, por supuesto. Pero la obra pública es costosa, y si uno quiere tener, sobre todo como dice Rodrigo, cuando vos no tenés recursos disponibles de nación y los de provincia son escasos, entonces para poder hacer obra y poder volver a hacer obra, tenés que recuperar. Entonces después, a mí me parece totalmente válido que se pague la obra pública, que los vecinos vuelvan a pagarla, pero digo, ¿por qué? Para que eso pueda permitir hacer más obra pública. Porque si no, de arranque también cualquier otro vecino va a decir, che, yo estoy dispuesto a pagar, no la hagan en la San Martín, háganla en las Mercedes, que sería todos tenemos dinero para vecino. costearlo. Sería justo el reclamo del vecino ese. Bueno, por eso, pero esa es la cuestión, digamos. Acá estamos hablando de también sectores históricos, postergados, sí. Y que uno tiene que buscar la vuelta. Nadie está diciendo no paguen nada o háganse cargo de todo, pero creo que un justo medio habría que encontrar para que se pueda hacer algún recupero. A ver, después hay alternativas, Jesús. Mirá, vos tenés un galpón ahí que es una actividad económica que tiene más capacidad de pago, bueno, lo podés prorratear distinto a lo que puede pagar un vecino. Totalmente. Pero hay alternativas. Digamos, si te cobran seguridad e higiene todos los meses a los comercios, y a veces que no sé si pasan todos los meses, el otro día hablábamos con Rodrigo y le digo, che, ¿por qué estaría bueno cambiarle el nombre, no? Porque más allá de la tasa de inspección de seguridad y higiene, ¿a dónde va esa plata? Y decíamos, che, qué sé yo, ¿irá a mantenimiento de automotores? Bueno, pongámosle la tasa de mantenimiento de automotores, no la de seguridad e higiene, que si no tendrías que vivir con un técnico de seguridad y higiene al lado, con lo que te cobra la tasa todos los meses. Entonces, pongámosle el nombre del destino donde van a ir los recursos. Ayer me comparten, ¿no? Ahí te das cuenta de en qué la gastan. De una ciudad en provincia de Buenos Aires que está quitando impuestos para que la gente vaya y se pueda instalar o asentar en la localidad. Y acá lo que se hace es aumentar impuestos o agregar. Presentamos el año pasado un proyecto que era alternativo al o sea, pero es la del tonto, o sea, no tengo la capacidad, la primera que hacía aumentaba, o sea, no tiene sentido. Lo que te pagan. Claro, o sea, y cada vez más, o sea, menos queremos hacerlo. Son decisiones de gestión que son respetables, a veces se comparten o no, pero es la decisión que toma el Ejecutivo actual, ¿no? Respecto al impuesto o a las tasas. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto alternativo, como te decía el RIGI, que lo denominábamos el RIPIN, que de alguna manera exencionaba de algunas tasas a los comerciantes locales para esto, estimularlos a poder seguir desarrollándose y demás. Son miradas, digamos, y digamos, el contexto también es complejo. A mí me gusta analizar el total de la cuestión cuando hablamos de tasas o de impuestos. En el marco nacional se les quita
impuestos o exenciones a núcleos concentrados de la economía nacional, en perjuicio, por ejemplo, de los sectores más vulnerables. Entonces, la verdad que es una discusión, a mí me gusta mucho, como te digo, muy linda para darla, pero con sinceridad, Siempre el justo medio es lo más importante, como decía Aristóteles, compañero, ayer nos acordábamos. Están muy compañeros ustedes, no van a terminar la fórmula, mira. Eso lo de seguirá el destino. Si es que no está decidido ya. Digo, lo importante de esto es que las comunidades puedan seguir desarrollándose, puedan seguir creciendo, porque sin ninguna duda eso se vuelca en beneficio de todos los vecinos. Nosotros por carta orgánica de alguna manera tenemos, cuando se generan este tipo de obras de envergadura, títulos de qué manera se va a recuperar o el recupero de esa obra que se está desarrollando. Y el Ejecutivo puede decidir si en principio ese es el 50% de mínima, como bien te decía el Pitu, que le corresponde al frentista, o si el Ejecutivo decide también bonificar la obra al frentista y tomar ese crédito al 100% claro, a través de su responsabilidad. Bueno, ni siquiera eso sabemos. O sea, por lo pronto, justo en la última sesión había una vecina frentista de la calle San Martín que no se habían comunicado con ella. Un ejemplo, digamos, con ningún frentista. Yo me tomé el trabajo de recorrer, de consultarle a varios vecinos, si la municipalidad se había acercado a través de sus funcionarios, si le habían comentado la posibilidad de una obra tan importante para ellos, si habían hablado de números. Pero si no andan en la calle, no andan. No. Porque como bien te decía el Pitu, esto se anunció en febrero y todos lo deseamos. Si no, no hubiéramos acompañado en primera instancia en julio, con todo el marco y el contexto de julio. Sí. Nuestro aniversario, el deseo de que los anuncios siempre sean positivos para la comunidad. Y la verdad que con mucha preocupación, así todo acompañamos a una tasa del 38,2%, creo que era como tope. Pero además esto de agregarlo en la ordenanza fue consultado a funcionarios municipales a través del presidente de bloque de Juntos Somos Río Negro del oficialismo. Decíamos, no fue solo una decisión unilateral del cuerpo legislativo de agregarlo al cuerpo de la ordenanza. No, digamos, fue consultado. Fue la verdad que una sincera, discutida, pero sincera decisión que se tomó en ese momento. Ahora, no dejábamos de estar preocupados, porque desde ese momento a hoy, en menos de 40 días, como bien te decía el Pitu, la tasa Tamar subió más de 10 puntos. Y con el agregado de que los funcionarios, tanto en la primera reunión que tuvimos, como ya en esta última que se acercó el secretario de Hacienda, claramente dijo que no iban a tomar. Primero, creemos absolutamente en la responsabilidad, no deberíamos no creer. Ahora sí, nosotros necesitamos un resguardo por escrito de las decisiones que se toman. Yo sigo creyendo en la palabra, pero te llevo como esto. valor. Ahora, el mundo indica, y los comportamientos sociales, que tienen que estar escritos lo que uno anuncia. Bueno, entonces necesitamos, para tener garantizado que más allá del 15% que por ley de responsabilidad fiscal en el marco nacional se anuncie como tope de endeudamiento por gastos corrientes que tiene corrientes anuales que tiene o netos, mejor dicho, que tiene la municipalidad, necesitamos además, porque tenemos autonomía para hacerlo, ponerle un tope al porcentaje de crédito o a la tasa de crédito que se iba a tomar en ese momento. Y la verdad que ya era una locura poder acompañarnos con una tasa del 45%. Y así todos estábamos dispuestos, lo emocionó acá el concejal y no fue acompañado lamentablemente. Sí, digamos también que esto fue votado de todas formas afirmativamente con 5 votos del Consejo. Claro, porque se requería una mayoría especial para el endeudamiento. Claro, la herramienta. O sea, necesitaban 5 y consiguieron 5. En esta última votación donde se aprobó la posibilidad de endeudarse hasta 2.000 millones sin tope de tasa de interés. Bueno, ¿quiénes son? Así conocemos los nombres. Sí, ya los conocemos, todos los que no somos nosotros dos. Está bien. Los 3 concejales del oficialismo, más el concejal de Somos Chuele, Darío Castro, más el concejal de Cambia Río Negro, Juan Pablo Gaspar. Bien. Ellos acompañaron. Está bueno saber quiénes son los responsables. Digamos, no lo hago en forma de scratch, solamente para que los vecinos sepan que no es un procedimiento fácil tampoco, ni es que de repente se le ocurre al intendente tomar deuda y así nomás sale. No, hizo el procedimiento, pasó por el Consejo y el Consejo le dio legitimidad a eso. ¿No? Entonces, ahora tienen la posibilidad de tomar el préstamo. E inclusive te digo algo, mirá,
A cualquier hijo de vecino 90 millones de pesos mensuales le parece un montón de guita. En cambio, a alguien que gestiona un municipio le puede parecer que no es mucha plata. Y es cierto que en términos del presupuesto municipal general puede que no sea tanto dinero. Pero es cierto que vos tenés de arranque por lo menos el 50% de tus ingresos, de todo tu presupuesto que va en sueldos. Claro. Sueldos, cargas sociales, que además digo, hay todo un dibujo bastante armado ahí como para que eso no supere el 50%, digamos, modalidades de contratación ahí, para que no superar eso. Pero puede tener un montón de gastos que no son salariales, pero son fijos. Y nosotros cuando aprobamos el presupuesto para este año, por ejemplo, no estaba contemplado el endeudamiento. Entonces, de arranque, si el préstamo lo tomáramos en septiembre, vas a tener octubre, noviembre y diciembre sacando plata de algún lugar que no estaba prevista en el presupuesto. Por lo tanto, donde vos sacás 90 millones de pesos mensuales para pagar el asfalto, el crédito del asfalto, estás sacándole 90 millones a algo más. De algún lado te va a faltar Tampoco plata. nos dijeron de dónde pensaban sacar eso. Yo digo que capaz que lo están haciendo ahora que capaz que el bingo nos paga el asfalto. Porque efectivamente, por lo que dicen, fue muy exitoso el bingo. Todavía no tenemos los números finos. Esperamos tenerlo ahora pronto, a ver cuánto se recaudó. Pero escuché al secretario de gobierno decir que iban a hacer otro. Quizá los 350 millones que estaban proyectados para el Festival de Folclore vayan al asfalto y se tomen menos crédito. Pero no lo sabemos. Qué buena. Escuchá, No lo sabemos. Me voy a ir a la pausa. Sí. Quédense y seguimos retomando el tema. En un contexto nacional, digo que si separaron las obras por algo, ¿por qué me voy a ir a endeudar? Nada, me quedan varias preguntas, pero bueno, nada, sería bueno que se lo pregunten a la gente básicamente si queremos o no endeudarnos. Porque el municipio está bien, están casualmente las personas que están hoy que tienen fecha de vencimiento, pero en realidad el municipio somos todos nosotros. Me parece que no hay que equivocarse de eso. Viene la pausa, quédense un ratito, así cumplo con unos compromisos y retomamos la charla. Sí, sí. Del aire.